¿Qué dice Gustavo sobre la coalición ciudadana? A mí me parece una iniciativa en términos generales bastante buena, ¿no? Se tiene que apostar por tender puentes, ¿no? Por reagrupar, digamos, posiciones democráticas que busquen una salida para el país. Siempre van a haber diferencias, eso es evidente, ¿no? Siempre vamos a tener diferencias, no solamente por temas ideológicos, o sea, a todos nos pasa que hasta en nuestra casa tenemos diferencias, ese no es el problema, la democracia se trata de eso, el eje central de la democracia son las discrepancias. Entonces, el esfuerzo que hace la coalición ciudadana me parece bastante meritorio. Es muy difícil lo que hacen, eso también tenemos que entenderlo, porque tratar de juntar a personas que piensan distinto y con egos también distintos, claro, porque eso también es parte del problema. Entonces, hay que tener un manejo, un tacto bastante sutil a la hora de poder juntar y comunicar. Creo que sí han habido, ¿no?, ciertos errores. Alguien diría perro, pericote y gato, ¿no? Más o menos. El caso de Neuhaus, por ejemplo, para hablar de los dos que no fueron disidentes, sino que no compartieron el manifiesto, Carlos Neuhaus pues no está de acuerdo con el adelanto de elecciones. Y en el caso de Hernando Ceballos, él promueve, salvo que alguna de aquí me corrija, él promueve la libertad de Castillo. Y no sé si incluso para que asuma la presidencia de nuevo. Entonces, digo, hay posiciones encontradas, pero frente a ese contexto hay que saber manejar la cosa. Sí. Se tienen que llegar a acuerdos mínimos, ese es el punto esencial, acuerdos mínimos en los que todos estén de acuerdo. Y entender que a pesar de tu postura, tú vas a querer decir, oye, quiero que pongan este tema en agenda, pero si no es parte de, no significa que por eso te tengas que ir, ¿no? Entonces, en estas situaciones, en estas iniciativas, se habla mucho, número uno, del desprendimiento que uno tiene con respecto a sus ideas y la priorización que uno también debe tener con respecto a la problemática y la urgencia de cosas que hay que sacar adelante. Entonces, el ejercicio que está haciendo la coalición me parece bastante importante. Lamento ciertos errores, pero lamento más aún que algunos grupos o personas de frente hayan salido a descalificarla, cuando yo creo que lo que hay que hacer es buscar iniciativas de esa naturaleza, ¿no? Ahora, hay personas que jamás van a transar a abrir y a tender puentes, ¿no? O sea, que por su naturaleza creen que yo pienso así y todos los que piensan distinto son mis enemigos o están en contra. Sabemos que con ellos no se cuenta, hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces tampoco hay que perder mucho el tiempo en tratar de convocar a ciertos que jamás van a torcer su brazo, como se dice normalmente. Muy bien, vamos a ir un ratito a la pausa y luego vamos a continuar tocando el tema y otros vinculados a la coyuntura política. Por supuesto, en principio vamos a plantear este asunto del deslinde frente a la corrupción, que el otro día motivó en esta mesa de trabajo alguna controversia entre Gloria Montenegro y Edgar Villanueva. Regresamos. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, estamos en Pulso Informativo con Yehude Simons y también con Gustavo Chesti. Estábamos hablando de la coalición ciudadana. ¿Es necesario para participar de una coalición como esta deslindar frente a los actos de corrupción de tal, cual, etcétera? Yehude, ¿qué dice? Sí, pero permíteme redondear la idea de lo que hemos conversado hace minutos atrás, porque creo que es muy importante. O sea, coincidimos que sí, hay necesidad de una coalición. No que vayan a renunciar a alguien de sus ideas, de su ideología o sus ideas políticas, no. O sea, la coalición es un esfuerzo, un sacrificio de dejar los intereses del partido para pensar en los intereses del país. ¿No es cierto? Creo que eso es más allá de si soy de la izquierda, si soy de la derecha. Lo que no van a entrar son los ultras, porque los ultras son justamente los que le meten dinamita al asunto. Entonces yo creo que para formarse la coalición, primero, antes de presentarse públicamente, porque ese es el problema, si tú te presentas abierto al público y los medios de comunicación también están divididos, entonces están buscando los defectos. Y si alguien comete un error, ya lo cometió y afectó a todos. Entonces lo que yo creo es que deberían existir posibilidades de diálogos de qué cosa queremos hacer en los próximos 20 años en el Perú. ¿Cómo vamos a resolver los temas de la minería, por ejemplo? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? Hay algunos que plantean muy bien, hagamos que las comunidades sean socias de las empresas mineras y así se evitan los conflictos sociales. Esa es una posibilidad. Otros hagamos como en Estados Unidos, que el subsuelo en otros países es propiedad de las comunidades y negocian directamente. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir, el tema de la regionalización, ¿no? El tema de la agricultura, que está tan venida menos, la agroexportación, en fin. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo en 100%, pero que creo que unos y otros coincidimos que el primero es el Perú y que debe seguir creciendo. Entonces, bajo eso,
formamos la coalición. Y nos hemos puesto de acuerdo estos ciudadanos que vienen de diferentes corrientes políticas y el tema del presidente de la República ya cada cual lo elige, pero se ajusta a la propuesta programática que necesita el país. De acuerdo con eso, Gustavo, ¿no? Sí, claro. Y tenemos que entender también que el esfuerzo que está haciendo la coalición, porque creo que también no se entendió o lo quisieron malentender algunos, no es la creación de un partido político, ¿no? Y yo creo que por eso también vieron una plataforma que estaba uniendo ciertos personajes, ciertas ideas, ciertos colectivos, y se pensó de que el día de mañana esto podía decantar en un partido político. No, o sea, sencillamente lo que se ve ahora, ¿no? De que el día de mañana algunos se puedan ahí reunir y hacer alianzas, ese es otro tema, claro, ¿no? Pero yo creo que parte del asunto es que se está tratando de buscar salidas democráticas a esto acá. Porque incluso están participando líderes de partidos políticos allí. Y de diversos lados, ¿no? Así es. Ahora, con respecto a lo que comentabas de deslindar de la corrupción, acá hay un tema que me parece muy importante, que es: hemos caído, o parte, digamos, de la narrativa últimamente en estos años ha sido creer que el problema de fondo que hay en el país es un tema ideológico, ¿no? Y se ha generado esta idea, digamos, sobre todo generada por los ultras, ¿no? Que el problema es la izquierda o la derecha, ¿no? Se cree que el problema, digamos, son los caviares, sí, es la DBA, etcétera, etcétera. Son parte del problema. Salvando la distancia, es algo así como Israel y Palestina. Pero el tema de fondo realmente es la corrupción, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, las organizaciones criminales que poco a poco han ido penetrando la política y que han puesto a la política, han puesto a la cosa pública al servicio de sus intereses. Sí, cabe deslinde ante la corrupción. Es necesario. Es importante, es necesario. Y es necesario que las personas que le integran, ¿no? Por eso yo creo que es parte de los errores cometidos, y las personas que le integran y que han sido parte, digamos, de ciertos gobiernos o han sido, en última instancia, no han tenido la posibilidad o la capacidad de decir: estuvo mal este gobierno, estuvo mal mis funciones por esto, lo único que hacen es deslegitiman una iniciativa que es bastante importante, ¿no? Sí, bueno, el tema de la corrupción es un tema que venimos arrastrando desde la independencia, ¿no? Bolívar dijo: hay que fusilar a todos los corruptos, etcétera, etcétera. O sea, esto no es nuevo en el Perú. No. Y claro, tenemos que, si queremos participar o si quieren participar los partidos en el proceso que se viene, el principal tema que se va a discutir, como él dice, no es un tema de derechas e izquierdas, es un tema de personas, de corruptos. Pero hay que tener cuidado que si las instituciones no son fuertes, se meta cualquiera. No, tú sabes, por ejemplo, yo estuve en Proinversión y la gente de Proinversión era muy difícil que firme un proyecto porque decían: no, después me va a meter en problemas. Yo he sido presidente del gobierno regional y la gente que trabajaba decía: no, esto no se puede porque de repente nos van a meter en problemas. Y todo el mundo que se mete en política se te va a meter en problemas. Y creo que hay gran responsabilidad también de los responsables de las investigaciones y todo, de que meten perro, pericote y gato, lo difaman completamente durante 4 o 5 días y después esas personas quedan manchadas, sin probar si en efecto son corruptas o no son corruptas. Entonces, eso es otro problema, porque en política, hoy día son las elecciones, mañana gana uno y ese uno al día siguiente está denunciado por sus contrincantes porque dice que son corruptos, o sea, no dejan gobernar. Ese es un problema que tenemos que resolver muy seriamente. No todos vamos a pasar por eso. Claro. Les cuento manera de anécdota: hace algunos días, Edgar Villanueva, ex congresista, y Gloria Montenegro al otro lado, digamos que estaban en la controversia porque Edgar le decía: deslinda de la corrupción de Vizcarra. Vizcarra todavía no ha sido condenado, está siendo motivo de investigación. Pero son situaciones difíciles y Gloria se sintió pues tocada, ¿no? Sí, sin el ánimo de deslindar con el que puede ser su jefe políticamente hablando. ¿Qué opina de esos contextos? No, yo creo que se puede lindar. O sea, por ejemplo, si Vizcarra va a ser investigado, yo creo que ahí, en lugar de enojarse, hubiera dicho: muy bien, yo creo que es inocente, pero que sea el Poder Judicial quien defina. Pero no difamen antes de que sea condenado. Pero si tú te calientas, pues lo que haces es perder. Y el que insulta y el que le fastidia ya no es un tema. Él sabe perfectamente que ese también puede ser denunciado. Y él va a querer que le digan a él inocente porque mientras no le ponen lo contrario, es lo que está pasando. ¿Cuánta gente que siempre decía son terroristas, hoy día lo acusan de terroristas también? Porque es muy fácil la boca y muy fácil el papel, ¿no? Muy bien.
Nos queda un último tema, el asunto de las PASO. ¿Qué les parece? Porque ya el Congreso de la República prácticamente las ha pateado, las ha eliminado. Falta, me parece, todavía la autógrafa de la ley por parte de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Creo que hasta el 19 tiene tiempo para suscribir la autógrafa. Lo concreto es que hay quienes dicen que las PASO eran o son necesarias porque con ellas la población tiene la capacidad de poner a los candidatos y luego votar por ellos, y también de reducir el número de partidos políticos. Justamente en el asunto de los partidos políticos, hasta el momento los registrados ante el jurado son 24, y entiendo que hay 9 más que ya están por sumarse a ese grupo. ¿Cuál es su opinión, Jorge? No es una ley buena, ¿no? Debería haber en nuestro país 2, 3 partidos, sería el colmo con 4. Pero o sea, la ley fue así, la ley abrió y la forma como se maneja las 22.000 o 23.000 partidos. Hay empresas que agarran y te dicen, muy bien, ¿quieres firmas? Yo te consigo todas las firmas limpias por $5, por $7 o por $10 cada firma. Entonces no está formando partidos políticos, está beneficiando empresas que van a postular, van a perder la inscripción, pero que complican el proceso electoral. Porque ¿quiénes van a sacar mayor votación? Los viejos partidos, que están más organizados, por más comprometidos que estén, que pueden sacar 10%, 11%, porque esos partidos pequeñitos que han nacido van a sacar 1%, 2%, 3% y van a robar una verdadera elección, o una elección mucho más pensada, mucho más democrática. Yo creo que hay que hacer las correcciones. Y con respecto a las firmas, poner 500.000 firmas me parece un absurdo. O sea, ese es un escándalo, ¿no? Y lo que están haciendo este Congreso es asegurarse para que no tener competencia. Pero ya estamos embarrados, ya estamos con 28 partidos. 24, no sé si se han agregado 4 más. Se van a agregar. ¿Qué dice Gustavo Chesky? A ver, por mi lado sí, yo personalmente lamento lo que ha ocurrido, digamos, con respecto a la eliminación de las PASO, ¿no? No creo, sinceramente, que Dina Boluarte vaya a observar esta ley, o en última instancia, si la observa, no creo que el Congreso vaya a hacer caso y van a promulgarla por insistencia, ¿no? Pero hay muchas críticas, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Yo creo que al final parte del tema es, ok, si el sistema anterior no ha venido funcionando, ¿no? Y las PASO lo que trataban de hacer era reformar un poco el sistema, tratando de eliminar algunos de los defectos que ya sabemos que existen, ¿no? Como por ejemplo la atomización, la gran cantidad de partidos, ¿no? Y el tema de las ventas de candidaturas, ¿no? Yo creo que sí servían un poco para reducir aquella problemática, ¿no? Que el día de mañana podían algunos ir y contratar a algunas personas para que voten en contra del otro candidato, digamos. Yo creo que al final lo que no podemos hacer es tratar de buscar salidas, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos regresando al escenario de siempre y eliminando la posibilidad de que unas PASO podían aplicarse y probablemente reformar esos problemas que ya sabíamos. Como dato simple, ¿no? Y para que uno vea que nadie sabe para quién trabaja, cuando se postergan las PASO, porque las PASO habían sido aprobadas en el 2019, si no me equivoco, ¿no? Iban a aplicarse el 2021, creo. Que iban a aplicarse. Y las patearon. El 2021 y el 2022, las dos. Y las patearon, supuestamente por temas de COVID, ¿no? Sabemos que pero ahora las han eliminado ya. Ahora las están eliminando, correcto. Pero cuando las han pateado, por ejemplo, para las elecciones generales del 21, ¿qué hubiera ocurrido si las PASO no se hubieran pateado, ¿no? Que partidos como, por ejemplo, Perú Libre no hubiera podido participar de las elecciones generales. Es decir, los que están en contra de las PASO, como pueden ser pues el fujimorismo, etcétera, fueron los que abrieron la posibilidad a que Pedro Castillo o Perú Libre pueda participar, porque si tú no pasas un mínimo del 2%, si no me equivoco, ¿no? en las PASO, en las primarias, sencillamente no postulas. No puedes postular porque te falta legitimidad con la población. Entonces,
Y por eso se reducen, digamos, los partidos políticos, que es lo que necesitamos, ¿no? Con esto yo no estoy en contra, digamos, de que ciertas personas participen de una elección, sino todo lo contrario, que realmente participen las personas que tienen una legitimidad ganada con el tiempo, no alguien que viene de la noche a la mañana a decir, oye, yo voy a hacer esto, ¿no? Y ganas una elección, no, alguien que trabaja y esté comprometido con su población, con su comunidad, que la gente lo conozca, que no sea alguien que apareció y listo, ¿no? Ahora, yo he notado que varios grupos políticos de distintas tendencias se han puesto, no digo que se han puesto de acuerdo, sino que tienen la misma sensación de que las PASO en realidad no servían. No les gusta la idea de que perder el poder. Las primarias sean abiertas, ¿no? Ellos quieren que sea un militante un voto. Correcto. Claro, que sean cerradas, ¿no? Que sean solamente, que los votantes solamente sean los miembros de los partidos políticos. Entonces, eso es el miedo a perder el poder. Así de simple, ¿no? Es el miedo de los dirigentes, el miedo de los dueños de los partidos de que ahora ellos ya no van a controlar las elecciones internas, porque ya no pueden controlarlas. Cuando ya hay un elemento disruptor, que es el que tiene el control de decidir quién va a ser candidato o no, que no son ellos los que tienen ese poder, evidentemente entra el pánico, porque también se les acaba el negocio. Así es. Bueno, los dos tienen partidos políticos, ¿no? Usted pertenece, me parece, a Libertad Popular. Sí. Y usted al Partido Humanista. ¿El Partido Humanista está inscrito? Está a punto de presentar todos los documentos ya. A punto de presentarse. Sí. ¿Usted es uno de los 9 acá? No sé. Yo tengo acá a Carlos Neuhaus, Esos son los con que el han presentado PPC, ya. Aida García Naranjo con Nuevo Perú, Ronald Atencio con Voces del Pueblo, Ricardo Belmont, Partido Cívico, Obras, Delcy Romero, País para Todos, Napoleón Becerra con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Carlos Spa con Sí Creo, Roberto Quiabra con Unidad y Paz y Fiorella Molinelli de E-Salud con Fuerza Moderna. Todos ellos están a punto de inscribirse. Pues nosotros entramos en marzo con las firmas y todo, como Partido Humanista esperaremos, no tenemos problema, no nos desesperamos, ¿no? Pero el tema de las elecciones generales, las elecciones primarias, yo no sé si será el momento, ya abierta con tantos partidos, etcétera, pero sí creo que debe haber elecciones abiertas para todos los militantes de una organización. O sea, que no sean los jefes. Esas no son abiertas, pues. Sí, pues, pero sea, no, solamente los de la organización. Solamente de la organización, por ahora, hasta que los partidos se vuelvan sólidos. Eso no es abierto. Eso no sería abierto, pero lo que sí, rescatando un poco la idea, lo que sí se puede exigir es que haya un límite mínimo de militantes que se han presentado. Porque, por ejemplo, ¿no? Si vemos la cantidad de militantes que fueron a votar en las primarias en el 2021, ¿no? El promedio era prácticamente 6%, 7% de asistencia. Entonces tú dices, a ver, realmente esto es un saludo a la bandera. Yehude, ¿por qué no la gente que no pertenezca al partido no puede ir a votar? No, o sea, su partido puede convocar. O sea, yo, por ejemplo, en mi partido convocó a elecciones el año, por decirte, para las regionales y convocó a los militantes y abiertas para la gente. ¿Entiendes? Entonces, los propios militantes se encargaban de hacer que sus amigos, etcétera, etcétera, vayan a votar, lo cual me parece correcto. Pero cuando tú hablas de una elección primaria abierta, es todo el país. Sí. Y entonces los que tienen economía, bacán, pues. Pero los que no tienen economía, los partidos políticos están subvencionados por el Estado. Los partidos nuevos no tienen ningún tipo de subvención. Entonces, eso complica, pues. Claro, implicaría que haya una pre-campaña, ¿no? Ese es el tema también que a algunos preocupa, ¿no? Porque va a implicar de que tú ya no hagas tu campaña con tus amigos militantes, sino tengas que hacer una pre-campaña afuera, como ocurre en Argentina y en Uruguay, ¿no? O sea, que son las internas abiertas, ¿no? Y bueno, y la ciudadanía es la que termina eligiendo quién va a ser el candidato, ¿no? Muy bien. El tiempo nos gana, voy a terminar con estas dos preguntas. ¿De acuerdo con que se le apliquen, como pide la Fiscalía, 34 años de prisión a Pedro Castillo? Completamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque 35 años, ni al más delincuente le colocas 35 años. Castillo cometió un gravísimo error, fue torpe, etcétera, etcétera, pero yo creo que una condena de 35 años es una condena perpetua, ni siquiera los violadores le producen eso. ¿Le parece una torpeza lo de Pedro Castillo? Me parece una estupidez mayúscula. A mí también. Y sin embargo, por ejemplo, el Comercio dice hoy día, Castillo, Chávez y Torres escribieron el mensaje del golpe. De Castillo puedo esperarlo, pero Chávez y Torres
Yo me imagino que para hacer un mensaje como ese tenían que haber coordinado. Pero ¿no es cierto? ¿cuántas neuronas hay ahí, dime? ¿Cuántas No, no. neuronas hay para hacer un golpe de Estado? Aníbal Torres es un Bueno, tipo pero pensante, cuidado. seguramente, pero políticamente, si es que hubiera... Yo tengo mis dudas, ya, yo tengo mis dudas, pero un golpe de Estado no se prepara de la noche a la mañana. Por eso le digo, pues, ¿cómo Entonces, ellos van a preparar el mensaje del golpe? ¿No? yo creo que 35 años, y entonces ¿por qué no lo condenaron a Fujimori a Merino con 35 años? ¿Por qué no abrieron proceso? También fue un golpe. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Sacaron al ¿A presidente... Merino no lo designa el Congreso? O sea, ¿no es él el presidente del Congreso y por lo tanto asume? Sí, pues, pero ¿cómo fue eso? Si ya el presidente había cerrado el Congreso. ¿O no había cerrado el Congreso? Había cerrado el Congreso. Y no te olvides que juró la vicepresidenta y después renunció inmediatamente, porque sabía lo que se venía. En buena hora renunció. Oye, En aguas movidas tú no puedes hacer eso. Pedro Castillo, ¿qué dice usted? Yo creo que tenemos que ser radicales con respecto a cualquier atentado o golpe a la democracia, ¿no? Y sobre todo cuando además, bueno, todavía no se ha comprobado, pero hay graves indicios, digamos, de corrupción y Claro, eso es otro tema. ¿no? Entonces, ¿pero no le parece que fue torpe, como dice Yehude? o sea, a ver, yo creo que el término de torpeza aplicado en esto es como que hiciste mal el golpe de Estado, fuiste torpe. Yo no lo veo así. Yo creo que jamás debería habérsele pasado por la cabeza hacer un golpe de Estado. Claro, pero lo hizo, pues. O sea, A pero través de yo un creo que mensaje, no es una, a través yo de creo un que no es mensaje. una torpeza. Yo creo que cometió un delito y lejos de si fue torpe, entonces bajo esa línea podemos decir entonces Fujimori fue hábil. O sea, acá hay una virtud. Pero claro, y fue un muy defecto. hábil. ¿Dónde está el problema? Fue muy hábil. Junto con Montesinos jugaron en pared pero yo no y se adueñaron aplicaría del país más de 10 años. Claro, fue hábil, pero entendía la habilidad no como algo bueno. ¿Me entiendes? Claro, la supo hacer. Pero que la supo hacer no significa de que estuvo bien, ¿no? O sea, el golpe que hizo Fujimori, totalmente condenable. Me hubiera gustado que también haya tenido un proceso de este tipo, Y de a esta él creo que naturaleza. por el delito de rebelión le dan menos años que a Pedro Castillo, que al final lo que hizo fue con torpeza pues un mensaje, nada más. El otro se quedó 11 años casi e hizo una industria de la corrupción. Correcto. Mira, yo soy de la política de que sencillamente cualquier intento, ¿no? Lejos de si funcionó o no funcionó, o si funcionó, igual se tiene que condenar de la misma forma, ¿no? La democracia... Yo digo 35 años, ¿no le parece? Yo creo que al final lo veo complicado, digamos, de que vayan a ponerle 35 años, ¿no? Porque, o sea, normalmente la fiscalía siempre 7. pide... Para Fujimori el fiscal pidió 7. Ahora, ¿cuánto te están ahora condenando si robas un celular en una moto? ¿No? Claro que también me parece excesivo, ¿no? Pero si también nos ponemos a pensar dentro de la igualdad, digamos, de aplicación normativa, o punitiva, perdón, por querer destruir la democracia en un país, 35 años, desde mi punto de vista, no está mal. Y lo otro, lo de Vizcarra. Vizcarra es un tipo querido, la gente sale a la calle, busca tomarse foto con él, y sin embargo su situación legal es harto complicada. Entiendo que hay incluso varios ya presos en los casos por los que se le investiga a Vizcarra, pero el tipo está libre. ¿Cómo se entiende eso? Sí, a ver, uno, yo no estoy diciendo que no debe ser sancionado. No, o sea, ninguno aquí está diciendo eso. Eso queda claro. Segundo, yo no digo que esos 35 años tengan que ver con que no se le condene por corrupción si es que lo hubiera. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Quién ha insinuado eso? No, él mencionó de los... No, una cosa es la corrupción, otra cosa es el golpe de Estado, ¿no? Eso estamos claros. Tú no mencionó. Lo segundo es, cuando yo digo torpeza, es ignorancia, ¿no? Es hierro, es inecto. O sea, no lo digo porque es torpe, porque no lo hizo bien. De repente se entiende así, en todo caso se corrige la palabra, pero utilizo los sinónimos. Ahora, con respecto me decías tu pregunta fue... Vizcarra. Vizcarra cometió varios errores, pues, ¿no? Yeah. Bueno, lo que pasa es que yo a Vizcarra no le tengo un buen concepto desde la traición que le cometió a PPK. Más antes de que suceda lo que sucedió con PPK, antes que suceda, porque no estamos hablando de lo que sucedió, antes que suceda, él lo traicionó. Igual que Mercedes Arauz. Yo creo que el tema de la lealtad
de la lealtad a una propuesta programática, a un partido, significa se va él y me voy yo, porque somos parte de lo mismo. Si PPK cometió un error, también tenía que haber sido Vizcarra y tenía que haber sido Mercedes Arauz. Entonces, hablando de traiciones, Vizcarra traiciona a PPK y traiciona a Keiko. y traiciona a Villanueva y traiciona a un montón de gente, ¿no? Entonces, no, pues... En cambio, Dina fue leal con Keiko. Lo está haciendo, lo está haciendo. No sé si sea lealtad o conveniencia, ¿no? Más bien yo creo que ese es el tema, ¿no? Dina y el Congreso están en un acuerdo de subsistencia, de un pacto de no agresión mutuo y listos, nos quedamos hasta el 26, ¿no? Entonces, no veo que haya un tema de lealtad, sino de conveniencia, ¿no? Veamos cuánto va a durar eso, ¿no? Eso Ahora, es lo que sí. no sabemos. Ahora sí, una cosa que es cierta, ¿no? Vizcarra olió el humor de la gente. Sí. Todo el mundo estaba en contra del Congreso y dijo, me subo. Sí. Todo lo que quería la gente hizo Vizcarra. Eso se llama un populismo bien calculado, ¿no? Claro. Y la gente no olvida eso. Claro. Pero es corrupto. Bueno, eso sí, yo no puedo decir si es corrupto, no, que sea por lo mismo que te decía antes, ¿no? Que sea el Ministerio Público, que sea la justicia la que defina, pero muy racionalmente, de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a lo que le presiona a un medio de comunicación u otra. ¿Qué dice Gustavo? A ver, tú me has hecho esa pregunta ya, incluso cuando yo estaba de candidato en Somos Perú y el número 1 de la lista era Vizcarra, y yo tengo la misma postura con respecto a él, ¿no? Que la he tenido en ese momento y la hice pública, ¿no? O sea, si hay elementos, o sea, todo parece indicar que sí hay ciertos indicios, pero es responsabilidad del Poder Judicial determinar si es responsable o no, ¿no? Lejos de lo que a nosotros nos pueda parecer, ¿no? Yo considero que sí es responsabilidad del Poder Judicial. Le da el beneficio de la duda a Vizcarra. Le doy el beneficio de la duda con respecto a que sea inocente o que sea culpable. Igual para ambos lados, ¿no? Pero yo creo que sí amerita, digamos, que haya una investigación correcta. Fue lo mismo que te comenté hace ya un par de años, ¿no? O sea, eso lo tiene que definir el Poder Judicial, y si él hubiera sido congresista, ¿no? Si no hubiera sido inhabilitado, y yo hubiera sido, por ejemplo, elegido, yo hubiera sido el primero en exigir que se hagan las investigaciones como se tienen que hacer, porque no podemos, dentro de tus posturas partidarias, ideológicas o lo que sea, mirar para un costado cuando las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Muy bien. Señores, han sido muy amables. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Vamos inmediato a la pausa y regresamos.